Besos y apretones en el conducto de Tamarindos para Joaquín hasta Huejutla Hidalgo, Armando Aguilar hasta Jilotepec, Estado de México, Iván Luna hasta Tuzolandia, The Brothers, El Paciente, Eduardo Lechuga, Manolo Rodríguez, Héctor Cástulo, Charlie Martínez hasta Irapuato, Guanajuato, David Jonathan hasta Indiana, El Sin Nombre, Mario Carpio, Lupillo Reyes y a Saúl Chávez hasta Nueva York. A todos los expulsados les digo, aguas, porque si la calabaza está caliente, el pedo sale de repente. Imagina lo siguiente, te vas de antro con tu prima y otro amigo, la noche está sabrosa, te echaste unas copas encima y de pronto, en el estacionamiento de la plaza donde está el antro bar, te topas con dos individuos fornidos y pasados de pisto. Quizá andan más high que tú, le tiran un piropo o insultan a tu prima y te atreves a pedir respeto. Se arma la trifulca y te das cuenta que los dos monos, a pesar de que están ebrios, están bien trabajados y tiran golpes duros. Luego, de pronto, en la riña, sales con la peor parte del saldo. Fracturas y contusiones que ameritan hospital. Semanas después, te vas de este mundo a causa de los golpes. Acto seguido, se logra dar con el paradero de los dos tipos y resultan ser futbolistas. Y uno de ellos está bien parado, con una buena lana y con la chance de ser absuelto algunos años más tarde. Los delitos cambian y la sentencia también, aunque las pruebas sean exhibidas en video, pero al infractor solo le hacen pagar una gran cifra por tu vida. Eso es lo que vales, solamente 3 millones de pesos que al paso de 3 años se pagan sin problemas. Luego, los dos terminan saliendo del bote sin que se les afecte los hechos que cometieron. Bueno, pues los grandes medios jamás le dieron el seguimiento al caso que ya se cerró, el del uruguayo Luis Gorosito, ex delantero de Necaxa, y de Alejandro Molina, ex lateral del Rayo, luego de que en 2015 liquidaran a un chamaco de 22 años en una riña callejera. El proceso fue largo, pero al final, para muchos, triunfó la impunidad. Cambios de jueces, abogados con ases bajo la manga y una buena lana fue la puerta que se abrió para dejar en libertad a dos futbolistas que mínimo deberían de haber acabado con 10 años en el bote, pero esto no fue así, porque como siempre, la justicia solo es para algunos cuantos. Es por eso que hoy te presento la supuesta impunidad en el caso de los exfutbolistas del Necaxa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hoy vamos a tratar este tema porque muy pocos en su momento se atrevieron a seguir. Dentro de este caso hubo muchas inconsistencias. A la fecha, algunos creen que se hizo justicia pues los dos jugadores de fútbol no fueron directamente responsables de que Luis Mariscal esté ahora en otra dimensión, luego de ya más de 5 años. Los hechos fueron claros pues quedaron todos grabados en cámara y el final de la historia quizá orilló a que Luis Gorosito, quien supuestamente casi no participó en la querella, fue el que más tiempo pasó en el bote. Pero vayamos paso a paso. Corría la noche de un domingo de agosto. Previamente los Rayos habían jugado un partido y después se les había antojado a los futbolistas echarse unas buenas cubas en un bar en el norte de Aguascalientes. Al salir del lugar se toparon con unos chavos universitarios donde se armó la trifulca porque los jugadores supuestamente insultaron a una chica del clan de los universitarios. A eso, el primo de la chica salió en defensa y se armó la gresca. Los jugadores acabaron con él y otro chavo que los acompañaba. Luis Mariscal se llamaba el joven quien se había llevado la macaniza de su vida y quien había terminado severamente maltrecho luego de las patadas, golpes secos y arteros en la cabeza y en diversas partes del cuerpo. En el video se notó más participativo a Molina, que al calor del alcohol no pensó en las consecuencias y vapuleó a Mariscal, al igual que Gorosito, aunque este lo negaría después. 2 veces se armó la trifulca en el estacionamiento y 2 veces bajaron a Mariscal, que a pesar de todo resistió los embates en todos lados hasta que los jugadores decidieron irse en su BMW antes de que la policía llegara. En las evidencias se observó cómo la chica trataba de hacerla de pacifista, pero también se llevó unos macanazos. Poco tiempo después de que los futbolistas se pelaron, rápidamente los detuvieron. Los informes supuestamente eran de que estaban intoxicados, aunque según luego no sería así. Ellos pensaron que no pasaría de una mera infracción y ya, pero no sería así, pues Mariscal terminaría en el Hospital Miguel Hidalgo. En ese nosocomio las cosas se complicarían al chico, pues a pesar de que había recibido una dotación de golpes muy usuales en las riñas, las lesiones terminaron siendo internas. Al paso de los meses, Mariscal empezó a tener complicaciones severas y al paso de los meses terminó por colgar los tenis, estirar la pata, debido a una embolia pulmonar. Las cosas no andaban bien, pues los exjugadores del Necaxa, quienes parecía que ya empezaban a hacerse un espacio en el Cerezo de Aguascalientes.
Luego de que se presentaran los videos, las pruebas en contra de los dos futbolistas por las lesiones dolosas calificadas con agravante de ventaja según la juez primero de lo penal María Zapata Vallejo, dictó tambo para ambos. Sin embargo, aquí empezaría el calvario para todos los implicados y donde al final un fuerte sector de la afición piensa que la historia terminó como siempre, favoreciendo a los personajes mediáticos o simplemente a los que tienen el poder. Luego de la sentencia, los abogados de uno de los futbolistas, Luis Gorosito, para ser exactos, metieron un amparo porque según el caso, presentaba irregularidades que no favorecían obviamente a su cliente. La razón era que en las audiencias supuestamente los argumentos de los testigos no concordaban con los hechos en los videos. De hecho, parece absurdo, pero dentro del video se ve a Gorosito bien caliente tirando machetazos y a Molina se le vio tirándole con todo a Mariscal, pero según los abogados, los dos jugadores no hicieron nada. Es más, hasta faltó que dijeran que ellos no eran los que aparecían en los videos. En fin. Siguiendo con el caso, los amparos funcionaron porque supuestamente el proceso de detención tuvo muchas violaciones, o sea, no se siguieron al pie de la letra, recordando que si detienes a alguien en flagrancia, se debe cumplir con una serie de protocolos que no se cumplieron. Legalmente, las víctimas estaban desprotegidas y fue así como los abogados empezaron a construir una supuesta ruta de impunidad para sus clientes. La versión de los padres la explicaremos en el siguiente punto. Mientras esto pasaba con los futbolistas, Luis Mariscal estaba en coma inducido después de la vapuleada de su vida. Las cosas no marcharían bien, pues al paso del tiempo la salud de la víctima empeoraría hasta volverlo polvo. Pero no solo tenía lesiones en los pulmones, sino también tenía fractura en la cabeza que lo tenía al borde del más allá. A pesar de la presión de la familia, la juez mandó al bote a los jugadores de manera preventiva para seguir su proceso dentro del penal de Calvillo, donde más tarde se sabría que ambos jugadores recibieron un trato preferencial, donde llevarían a cabo sus audiencias para encontrar la verdadera realidad de los hechos. Mientras tanto, los abogados defensores seguían buscando una de las muchas lagunas en el proceso. Pero, ¿qué decía el Necaxa en ese momento? La entonces directiva de Rayos se había deslindado, argumentando que eso que habían hecho fue fuera del trabajo y que el equipo los dejaría solos a su suerte. Era obvio, en este caso, el equipo era el menos responsable de sus borracheras y trifulcas etílicas. Luego de que Necaxa no metiera las manos al fuego por sus jugadores, los juicios se llevaron de manera rápida. Supuestamente la familia del afectado había denunciado que durante el proceso había muchas irregularidades, entre ellas una severa dosis de corrupción. Eso no se duda, pues el sistema penal mexicano simplemente se ha acomodado para que la impunidad prevalezca por años. Según la versión de los padres, y luego de que meses más tarde la jueza primera de lo penal fuera sustituida por un juez que los maltrató en el seguimiento del caso, estos recibieron la puntilla, pues se le dio a los jugadores el famoso juicio abreviado, donde se da la opción de que se pague una multa y que se les reduzca la pena casi al 50%, algo similar a lo que se pidió en el caso Joao Malek. Según los padres, Rodolfo Mariscal y María Teresa López, los errores de la investigación también constaban con que no se le habían hecho los análisis toxicológicos y también les dieron muchas facilidades a los abogados para que encontraran una reducción de la pena, pues las rutas que habían construido se apegaron a los errores muy marcados de la parte acusatoria, sumado a que los cargos fueron cambiados a modo. Fue así como mientras se resolvía el problema fuera del Cerezo, ambos jugadores se la pasaban de lo lindo en el penal. En una entrevista, Luis Gorosito, quien salió un año después que Alejandro Molina, quien terminó ganando el juicio literal, pues solo cumplió poco más de 3 años, en el que pagó la cantidad de 3 millones de pesos. El uruguayo comentó que en efecto le trataban diferente a los demás presos. Según Gorosito, comentó que él nunca había tocado a Mariscal y que no había participado directamente, a pesar de que los videos decían otra cosa. Según el delantero, que sigue jugando fútbol, comentó que él tenía su verdad y que estaba pujando porque le quitaran los cargos y que se le reconozca que no fueron así los hechos, en su versión, donde da muy escuetos detalles. Básicamente, aún lucha porque se le quiten los antecedentes. Según él, relata que en la cárcel estuvo confinado en un cubículo con 3 reos. Según las personas que estaban ahí, no eran peligrosos y estaba con quienes realmente se veían más calmados. Prácticamente nunca lo metieron donde se supone debería estar. Quizá eso sea lo que se referían los papás de Mariscal con lo del trato preferencial. Hasta TV y radio tenían el lugar donde estaba. Según, relata que le daban 3 comidas diarias y que le daban chance de ir a unos kioscos donde servían comida. Prácticamente su relato nos hizo recordar a los penales que existen en Noruega o Finlandia, replicados en Calvillo, Aguascalientes.
También había baño con regadera dentro del habitáculo, donde además había juegos para entretenerse. Es raro que haya penales con este tipo de comodidades en México. Lo cierto es que en ese mismo lugar pasó su compañero Alejandro Molina, quien logró librarla muy antes que Gorosito. Al final, los padres pidieron justicia, que se alargara la pena y que los responsables ya no pudieran ejercer su profesión. Según ellos, en entrevista dijeron que la corrupción en el caso era evidente y que hasta amenazaron a los testigos presenciales para que no acudieran a declarar. Y en efecto, las audiencias tuvieron ciertos detalles. El proceso estaba encaminado a que salieran del penal. De Gorosito no se supo si también pagó la misma cantidad que Molina, pero lo cierto es que ambos jugadores siguen en las canchas. A Molina se le vio regresar con los Dorados de Sinaloa, equipo donde jugó en 2019. Luego simplemente se perdió, pues el extinto Atlético Ensenada de la Liga del Balompié Mexicano lo había fichado, pero este club ni siquiera nació. Mientras tanto, Luis Gorosito, al salir en automático, subió un avión de regreso a su país y en 2019 se le vio jugando para Racing de Montevideo, equipo que lo vio nacer y donde sigue su carrera, siempre pensando que esa noche de domingo, en ese agosto del 2015, nunca debió haber pasado. La realidad para algunos es que el caso terminó impune, pero para otros se hizo justicia. Al final, los destinos de todos los personajes hablan por sí solos, además de que la afición siempre tendrá la última palabra para juzgar a quienes terminaron sorteando un delito o que acabaron castigados por un juicio irregular. La realidad es que estos jugadores quedaron marcados para toda su vida y solo el tiempo los pondrá en el lugar que se merecen. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que el caso de los exjugadores del Necaxa quedó impune o realmente se hizo justicia? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.